Buenos días a todos. Nos acompaña en este primer panel Graciela Martínez, analista en computación de la Facultad de Ingeniería, diploma en Telecomunicaciones y Redes de OR, desde el año 2014 responsable de Warning Advice and Reporting Point de la CNIC. Trabajó más de 20 años en la empresa uruguaya de telecomunicaciones, en el área de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y hace más de 12 años en área de seguridad de redes y en el CIRT. Ha sido consultora de ITC, ha participado como líder y consultora en varios proyectos de seguridad informática, ha desarrollado actividades docentes en el Instituto Uruguayo Autónomo del Sur, en el Centro de Capacitación de Antel y en talleres Amparo. Al lado de ella está Santiago Paz, ingeniero en telecomunicaciones, especializado en seguridad informática, certificado como auditor de sistemas CISA, como practitioner en seguridad informática ISC2, SCCP, y como gerente de proyectos PMP de PMI. Es director de seguridad informática de información en AGESIC y fundador del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Uruguay, el CERT-UI. Ha estado a cargo de varios proyectos de tecnología para el gobierno de Uruguay, entre los que se destacan la implementación de la red privada del gobierno, el diseño e implementación de los sistemas de seguridad de la plataforma de gobierno electrónico y la infraestructura nacional de clave pública de Uruguay. Es coautor del libro Wireless Engineering Body of Knowledge de la IEEE, fue directivo del capítulo Uruguay de la IEEE, docente universitario desde el año 2004 en la Universidad ORT Uruguay y autor de varios artículos referidos a las empresas de tecnología y comunicaciones. Y a mi izquierda nos acompaña Mauro Ríos, director de Internet Society Uruguay Chapter, miembro del Steering Committee del Cyber Security for Critical Asset Conference 2016, asesor de la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay, AGESIC, analista de sistemas, analista en marketing, experto profesional en gestión documental, tiene formación en ciencias de la educación, ITIL, COVID, diseño y gestión de proyectos, interoperabilidad, compras públicas y gestión de riesgo empresarial. Docente para el posgrado en Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de UDELAR y en otras facultades. Autor de varios libros e investigación, como el libro La Quimera de las Redes Sociales, del 2014, asesor internacionalmente a instituciones privadas y organismos públicos sobre gobierno electrónico, sociedad de información y tecnología. Es reconocido especialista en redes sociales virtuales, participó del subgrupo de trabajo 13 de Mercosur sobre la firma electrónica y comercio electrónico. Fue miembro del comité de expertos evaluadores del proyecto para el FOMID del BID, el programa ICT for Bus y Pymes Prácticas. Trabajó además en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y DRC de Canadá y otras instituciones internacionales. Y a mí ya me conocen, o sea que vamos a comenzar. Porque si hablo de mí me pierdo todo el día. Bueno, como dijo, vamos a tener dos paneles, uno primero con las instituciones aquí presentes y otro luego con la academia. Esta actual es de la seguridad. De acuerdo a la encuesta anual que hace Ernst & Young a nivel global sobre temas relativos a ciberseguridad, en la encuesta terminada el año pasado, de 1.755 organizaciones encuestadas, encontramos que las principales vulnerabilidades están asociadas al personal poco capacitado. Esa es la más grave. Y la segunda es la arquitectura y controles de seguridad no actualizados. Y respecto a las amenazas, todo lo que tiene que ver con phishing y con malware. En realidad, en particular, las vulnerabilidades, el detalle que expresaron todos los participantes, están ahí detalladas: personal poco capacitado, controles de arquitecturas de seguridad no actualizados, accesos no autorizados y todo relacionado con computación móvil, uso de la nube y redes sociales. Respecto a las amenazas, además de los phishing y malware, ataques de acedo, fraudes, ataques para robar información financiera, para parar la organización, para robar propiedad intelectual, spam, ataques internos, espionaje, etc. Y además les preguntamos cuáles eran sus preocupaciones a nivel de futuro, qué es lo que preveían como tema a considerar o tener en la agenda en lo inmediato, y la mayoría puso prevenir pérdida de información, todo lo relativo a data loss prevention, continuidad de negocio, ya no tanto recuperación de desastres, sino el foco es mi negocio tiene que continuar, porque disaster recovery es un commodity a esta altura, ¿no? Gestión de identidades, concientización y capacitación de seguridad,
habilidades para responder incidentes, etc. Y entonces, en función de eso, en nuestro primer panel juntamos, ahí están los participantes, un conjunto de preguntas que las agrupamos en situación actual, previsión y minimización de riesgo y qué hacer a futuro. Las preguntas que son para marcar una idea, no es que vayan a responder específicamente una a una, si no sería un interrogatorio, son ¿cuáles son los principales desafíos y amenazas? ¿Cuál es el rol del Estado en la prevención? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el nivel de riesgo y exposición que tenemos en este momento? ¿Cómo estamos posicionados a nivel de Uruguay y el mundo? Respecto, se me pasé, a nivel de prevención, ¿existen políticas nacionales? ¿Hay un programa de capacitación pensado para prevenir este tipo de actividades, teniendo en cuenta que la gente es el punto más delicado en la cadena de seguridad? ¿Cuál es el nivel de exposición? ¿Estamos preparados para resistir un ataque? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Qué impacto tienen las nuevas tendencias, las nuevas incorporaciones de tecnología en nuestras organizaciones? Y a nivel de qué hacer, bueno, ¿cómo detecto que me están atacando? ¿Yo sé que me están atacando? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo me doy cuenta, no? ¿Qué medidas tengo que tomar para prevenir que me ataquen? ¿Qué y dónde denunciar? ¿Qué hacer en el momento de un ataque? Una vez que soy consciente que me están atacando o que me atacaron, porque por lo general yo me di cuenta cuando terminé la película, ¿qué nivel de protección tenemos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se prevé? Entonces yo ahora voy a dejar a los expertos que sean los que expongan, para lo cual vamos a... Va a comenzar su exposición Santiago Paz, de AGESIC. Bueno, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Isaac, primero que nada. Es un placer estar, como todos los años, apoyándolos desde AGESIC, desde la presidencia en este evento. Y bueno, hoy les voy a contar voy a hablar desde el lado de Uruguay, voy a mostrar algunos datos internacionales, pero particularmente voy a hablar desde el lugar de Uruguay, abarcando un poco las preguntas que planteó Felipe y mostrándole un poco algunos indicadores y cuál es nuestra agenda que tenemos trazada de acá a 2020 para entender un poco en cuáles son los temas dentro de todo el abanico de preocupaciones y de iniciativas que por supuesto tenemos, cuáles son los temas en los que hemos decidido hacer más énfasis y trabajar más duro. Primero les quiero mostrar algunos números que son interesantes. Esto es una encuesta que mandamos a hacer desde la agencia, que de hecho los datos nos entregaron la semana pasada, así que son totalmente nuevos, donde habla un poco de la penetración de Internet. Particularmente nosotros nos enfocamos en mayores de edad, mayores de 18 años, de cuál es el uso y sobre todo el nivel de acostumbramiento, vamos a una traducción muy mala, de la gente al uso de las tecnologías. Tenemos que el 87% de las personas pueden acceder a Internet desde cualquier tipo de dispositivo y el 71% lo pueden hacer solo el celular, lo hacen solo el celular. Realmente los números son enormes y yo creo que el número más llamativo acá es la cantidad de usuarios que acceden utilizando el celular. En esta pregunta no se habla de que tenga contrato de 3G, se habla de que utilizan el celular para acceder a Internet. Los usuarios constantes, etcétera. Acá quiero marcar dos puntos importantes de esta diapositiva. Uno, si ustedes miran a la derecha, donde aparece el acceso a Internet desde el celular y cómo ha ido creciendo, muestra que de 2013 a 2016 hay un crecimiento de un 71%, que entiendo para el crecimiento de la región no es tan alto. Es decir, para lo que sería el crecimiento de la tecnología, el crecimiento del avance de los smartphones, yo miraría lo que es la penetración de smartphones en los últimos años, parecería ser no tan grande la cantidad de personas que acceden a Internet, de todas maneras es un número alto. Y el otro, que es esta gráfica de acá, que está dividida por nivel socioeconómico y muestra, según el nivel socioeconómico, quienes tienen al menos una noción de proteger su Wi-Fi para el acceso a Internet. Y lo interesante de ese dato es que es indistinto del nivel socioeconómico. Todos tienen el mismo nivel de percepción de riesgo a la hora de proteger su conexión a Internet.
El siguiente dato, esto se va a publicar en breve en la página de GESIC, por lo que es mucho más completa, por supuesto, la encuesta que solamente esto. Fue una pregunta que se habló sobre percepción de control de los datos que uno pone en Internet. La pregunta puntualmente es la percepción que tiene el usuario cuando carga datos en Internet, qué nivel de control tiene sobre ellos. Acá aparece, perdón, que te apunté, un 32%, es decir, la mayor parte contesta que el nivel de percepción de control que tiene sobre los datos que pone Internet depende del sitio web o la aplicación, que en realidad quiere decir depende de la empresa a la que está detrás de la aplicación o del sitio web a la que yo le doy los datos. Ahí queda clarísimo la importancia de la confianza en las organizaciones que hace el usuario. Digamos, la percepción de control está basada en si yo en Amazon siento confianza, creo que voy a poder controlar los datos, en Facebook siento confianza, creo que voy a poder controlar los datos, en otro tipo de aplicaciones no. Eso para nosotros es un desafío muy importante desde el gobierno, poder generar un nivel de confianza incluso mayor que este tipo de organizaciones, o al menos comparable, para que realmente los usuarios confíen en que los datos que nosotros tenemos realmente los estamos gestionando de tal manera que el usuario tiene control sobre su propia información. Después aparece control parcial, y después aparece un 9% que dice que tiene control total o que no entendió la pregunta. Bueno, adicionalmente a eso, bueno, esto es, creo que todos lo sabemos ya, digamos, Uruguay hemos tenido desde el plan Ceibal, desde el proyecto One Laptop Per Child, hemos incorporado una penetración de Internet en las edades más tempranas muy alta. Todos los niños le dimos una laptop, todos los niños le tienen conexión a Internet. Generamos estos nativos digitales forzados, donde todo el mundo se conecta a Internet, todo el mundo puede acceder a la información. También, desde otros puntos de vista, todas las vacas les hemos puesto un chip para dar trazabilidad. Es decir, para los niños y las vacas tenemos penetración completa de acceso. Y el tercer desafío que planteamos fue que a todas las personas les estamos entregando una cédula con un chip donde también los incorporamos a este mundo digital, donde pueden hacer transacciones de forma confiable en Internet, donde pueden hacer firma electrónica, donde pueden hacer verificaciones biométricas, donde los gates del aeropuerto, el e-gate del aeropuerto que vieron que se inauguró hace muy poco, se puede hacer toda la transacción de migraciones sin la necesidad de intervención humana y con el mismo nivel de confiabilidad. Esto un poco contando el contexto de cuál es el escenario sobre el que estamos trabajando en Uruguay. A nivel regional, que era otra de las preguntas que se nos hacía, tenemos dos resultados de estudios internacionales. Este es un estudio del año 2014 que hizo la ITU, que se llama el Global Cybersecurity Index, donde se estudió a los distintos países del mundo desde el punto de vista de las capacidades instaladas en ciberseguridad. Y Uruguay lo posicionan dentro de lo que es la región, junto con Brasil, digamos, lo posicionan después de Brasil, en lo que es capacidades instaladas desde el punto de vista de ciberseguridad. Estos estudios miran capacidades instaladas. Había otra que decía, ¿qué tan preparados estamos para recibir un ataque? Es un poco no quiero hablar de cuadros de fútbol, pero digamos, la capacidad instalada capaz que Peñarol es muy buena, pero no le ganamos a nadie. Algo parecido es lo que miran ellos. Ellos miran, bueno, qué capacidad instalada tenemos, pero no miran realmente, bueno, a ver, qué efectivos vamos a hacer un ataque, qué tan... Es decir, bueno, hablan marco jurídico, hablan de marco legal, de marco institucional, de disponibilidad de educación, de posibilidad de grado, posgrado. Miran cómo es las empresas de tecnología internacionales que están instaladas en Uruguay, toda la parte de buenas prácticas y normativa y estándares técnicos que existen en el país, miran ese tipo de cosas y infieren de esa manera cuál es el nivel de capacidad instalada. Algo parecido se publicó a principios de este año, también un estudio que hizo la Universidad de Oxford, financiado por el BID y por la OEA, en el mismo sentido, un estado de madurez de ciberseguridad, donde ahí las dimensiones que se miran es política y estrategia. Ellos miran si existen políticas nacionales, si existen estrategias nacionales, cómo se lleva el ciclo de vida a nivel nacional. En Uruguay se destaca mucho la agenda de Uruguay Digital. La agenda digital que tenemos nos da un roadmap, esto que yo les decía, el roadmap de los 5 años hasta 2020, de cuál es la agenda que nos hemos trazado desde el punto de vista en realidad desde todo el punto de vista digital, pero existen todos los componentes de seguridad incorporados ahí dentro. En lo que tiene que ver con la cultura y sociedad, esta dimensión es súper interesante. Analizan
en los uruguayos qué nivel de cultura tienen respecto a ciberseguridad. Uruguay queda muy bien ahí por el nivel de penetración que tenemos en Internet, que les mostré antes, por los planes como One Laptop per Child, como Plan Ceibal, que introduce a los niños desde edades tempranas en estas actividades. Campañas de sensibilización que se han hecho con el Plan Ceibal. La campaña ustedes la conocen, Seguro Te Conectás, que hemos usado también en educación primaria y secundaria y en vía pública en general. Y existe Uruguay en lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de la información en general, también está muy bien posicionado en la región. Entonces eso también muestra que el nivel de profesionales universitarios o personal técnico, digamos, gente capacitada en tecnología de la información es muy alto. Bueno, marcos legales nos pegan bastante, nos muestran que tenemos ahí la raya larga de ese valor de madurez. Hablan de privacidad. Uruguay está muy bien posicionado en términos de privacidad. De hecho, somos el único país que tenemos equidad completa desde el punto de vista de privacidad con Europa, el único país de Latinoamérica, en realidad de las Américas. Pero en la parte de cibercrimen estamos realmente flojísimos. No tenemos, se han hecho varios intentos, todos los intentos han fracasado. Yo entiendo que obviamente desde el punto de vista de crimen hay otras prioridades, pero me parece que también hay otros caminos para poder resolver esos temas de crímenes. Justo ayer con Carlos Martínez, un colega y amigo también de la CNIC, hablamos de ese tema de qué tan importante es realmente tener leyes que hablan específicamente de cibercrímenes, o qué tan importante es poder con la legislación actual juzgar y procesar cibercrímenes de forma correcta. Básicamente el medio por el cual se comete el crimen es totalmente indistinto. Por supuesto que existen modalidades que solo se pueden hacer por internet, pero creo que es también importante analizar qué tanto podemos hacer con lo que ya tenemos. Bueno, en educación nosotros existe buena disponibilidad y en tecnología tenemos buenas capacidades. Eso cuando nos miden. A mí lo que más me gusta de estos dos, son dos estudios de dos organizaciones totalmente independientes. En los dos casos ponen a Uruguay y a Brasil, primero y segundo y primero, en la región, lo cual de alguna manera la visión doble muestra que el resultado es adecuado. También en ambos casos nos ponen en la región. Oxford hizo el mismo estudio para Estonia, Israel, Corea del Sur y Estados Unidos, y bueno, las diferencias se notan. Es decir, es Peñarol con el Barça, ¿no? Volviendo a la analogía del fútbol. Y creo que lo interesante es animarnos, y es lo que nos dispusimos en esta nueva agenda digital, vamos a pasar a cola de león y vamos a empezar a pelear en el siguiente estadio y dejar de mirar solamente la región, sino que ir a compararnos a nivel internacional. Estos son los datos de las estadísticas del primer semestre de incidentes que hemos procesado en el CERT. Interesante cómo coincide con la encuesta de Ernst & Young. Tenemos los primeros, aparecen en lo que tiene que ver con spam y phishing. Son ataques para robar identidades de usuarios, totalmente dirigidos. Y el segundo responde, bueno, acá tenemos mala configuración, que bueno, eso es un tema de los administradores de sistemas. Pero tenemos después otro valor que también es muy alto, que es la parte de malware. Esta es la torta del año pasado, del mismo semestre, digamos, si miramos exactamente el mismo semestre, y de vuelta. La parte de spam y phishing siempre se mantiene como la mayor parte de ataques, de incidentes que manejamos. Ahí, y ahí yo capaz que estoy con una visión medio complicada, en el sentido de nosotros cuando vimos esto empezamos con campañas de sensibilización, decimos el usuario es el eslabón débil, vamos a entrenar al usuario, y todo el mundo ha hecho lo mismo, el Stop, Think, Connect del Anti-Phishing Working Group, toda la estrategia de sensibilizar al usuario y decir el usuario no se puede equivocar ha sido como el ABC de cómo enfrentamos a los ataques que tienen que ver con ingeniería social y con ese tipo de cosas. Yo creo que eso ya es antiguo, que enfocarse en echarle la culpa al usuario de que cae en un phishing, ya está.
Digo, sí, obviamente el usuario tiene que tener conciencia, tiene que tener determinados marcos y entender de qué se trata, pero no podemos pensar que el usuario es el responsable de caer en un phishing o de caer en algún tipo de ataque. Yo veo la analogía con un auto, ¿no? Es nuestro trabajo, es el trabajo de los técnicos, de los que trabajamos en esta especialidad, de encontrar una solución para el usuario inexperto, de poderlo proteger independiente de que esté entrenado o no. Y el ejemplo del auto es el ABS, es la dirección asistida. Está bien, no tenemos que ser piloto de Fórmula 1. Tenemos que entender que el piloto que se suba al auto va a manejar como pueda dentro de lo que la regulación se lo permita. Entonces, los técnicos, los ingenieros, tenemos que ponernos del otro lado a decir cómo hacemos para diseñar un auto que logre hacer que el usuario no se mate. Y acá sería lo mismo. ¿Cómo hacemos para diseñar un sistema que evite que el usuario sea víctima de ataques de ingeniería social, de phishing o de ransomware cuando se distribuye a través de spam o cosas por el estilo? Eso es creo que es algo que es un cambio de enfoque, donde las campañas Public Awareness lo miren mucho, todas estas encuestas, y yo creo que ya está, que Public Awareness es algo antiguo. Es como cuando uno habla de Public Awareness y dice, no peguen un post-it con la contraseña, no es decir, no usen solamente contraseña, usen autenticación más fuerte. Ya nos quedamos en el tiempo y estamos hablando de cómo proteger la vieja calculadora HP, y me parece que no corresponde. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de la agenda digital. No sé cómo estoy de tiempo. Ya estoy pasadísimo, ¿no? Bien, vamos a pasarnos entonces. Bueno, la agenda de seguridad justamente nos basamos en ese punto de confianza y tenemos 4 grandes dimensiones. Tenemos todo lo que tiene que ver con un ecosistema de seguridad. Nosotros tenemos como autoridad nacional en términos de ciberseguridad, tenemos la responsabilidad no menor de poder desarrollar un ecosistema de ciberseguridad con todos los actores funcionando. Van a ver ahora el CERT de defensa. Estamos trabajando con Ceibal para un CERT en Ceibal que dentro de poco lo vamos a poder concretar. El desarrollar en la industria privada, el poder trabajar junto con CERT de la industria privada para que eso funcione, el trabajar dentro de distintas disciplinas para generar un ecosistema que nos permita mejorar las capacidades nacionales a nivel de seguridad. La gestión de riesgo y continuidad operativa. Este es un enfoque que lo hemos manejado específicamente dentro del Estado. Tenemos que tener gestión de riesgo y tenemos que tener continuidad operativa dentro del Estado. Creo que son 2 cosas que van de la mano, pero hacemos mucho énfasis en eso. Quizás ya saben, estuvimos trabajando muy fuerte en generar un marco de ciberseguridad que incluya un marco de auditoría para el Estado, que incluya un esquema de modelos de madurez para evaluar la ciberseguridad en el Estado, que incluya un esquema de perfiles para poder definir un perfil de una organización y cuáles son los requerimientos y cuáles son las metas de ciberseguridad que se disponen en esa organización. Hicimos toda una evaluación de todos los data centers de menos un ministerio, tenemos la información de todos los demás ministerios, de todos los data centers, cuáles son las condiciones que tienen. Y vamos a comenzar ahora a realizar una auditoría, 18 auditorías de hecho, sobre todo el Estado, de manera de generar un mapa de perfiles, de madurez y un roadmap de cómo gestionar esos riesgos remanentes de acá a los próximos años. En eso estamos trabajando también muy fuerte. Bueno, privacidad y protección de datos. En privacidad y en protección de datos, el concepto ese que le decía de los autos autoasistidos, el ABS, el no sé qué, los conceptos de privacy by design se están trabajando. Participamos con el ICT4B en grupos multi-stakeholder, con el sector privado, con la academia, en desarrollar modelos de privacy by design que permitan realmente garantizar la privacidad de los ciudadanos desde el diseño de los sistemas informáticos. Y en lo que tiene que ver con la identificación electrónica, esto empezó con firma electrónica hace ya unos cuantos años. Estamos en este momento trabajando con la cédula de identidad electrónica, digamos, ya está en evolución, sistema de single sign-on, y pensando, adecuando esos marcos conceptuales a las nuevas tecnologías, se lee claramente móviles. Bueno, esto es lo que más o menos los grandes hitos que hemos mantenido. En el 2008 teníamos 33 incidentes, me acuerdo, manejamos cuando fuimos creados. Ahora estamos manejando más de 1000 incidentes al año. En firma electrónica, cuando comenzamos, tenemos 0 en el 2008. Hoy ya tenemos más de 1 millón de certificados electrónicos de firma
electrónica avanzada distribuidos en el país. Pero como tengo poco tiempo, voy a ir directamente a los puntos grandes que vamos a manejar. ¿Qué es lo que tenemos dentro de estas dimensiones que les hablé antes? En lo que es el ecosistema, estamos trabajando en la fundación y la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad, donde permita, con un enfoque multi-stakeholders, cooperación público-privada, sociedad civil y academia, intercambiar información y analizar de forma conjunta posibles amenazas o posibles ataques. El centro tiene, además de lo que sería el SOC básicamente, tiene el área de cooperación y co-creación y un laboratorio de innovación, de manera de poder tener realmente co-creación y realmente trabajar en un ambiente multi-stakeholders en lo que refiere a ciberseguridad. Generar para el sector privado, promover, no vamos a interactuar directamente en darles las herramientas tecnológicas, sino todo lo que tiene que ver con las recomendaciones y buenas prácticas dentro del sector privado, de qué recomendamos en los aspectos de ciberseguridad. Una puerta que ya además estamos estableciendo muy fuerte es generar este espacio de cooperación junto con el sector privado y mejorar el combate del cibercrimen. Esto es lo que hablamos del punto de vista marco jurídico. Creo que vamos a trabajar más en el músculo que en las leyes. Es decir, tener capacidades para, con lo que hoy hay, poder realmente combatir cibercrimen. En lo que es gestión de riesgos y continuidad operativas, es esto el framework de ciberseguridad. El framework de ciberseguridad les recomiendo que lo vean, está en la página de GESIC, es un modelo que se basó en el framework del NIST para sistemas críticos. Hay un nivel de consenso a nivel mundial con eso, tanto de los organismos estandarizadores como de la Pricer, Ernst & Young, Deloitte, KPMG. Acá lo sociabilizamos también con las Big Five o las que están instaladas en Uruguay de esas consultoras, de manera de generar realmente un marco consensuado de ciberseguridad. Lo compartimos también con el Consejo Asesor de Seguridad Informática de AGESIC, lo analizó también la Facultad de Ingeniería. Es decir, hay un nivel de consenso muy alto en ese framework que, para resumírselos rápido, son 65 requisitos de seguridad que se piden, y hay perfiles que dicen de los 65 cuáles te aplican y cuáles no, y en función de el nivel de aplicación, del nivel de madurez que tengas en cada uno de la implementación de cada uno de esos requisitos, te da un nivel de madurez y objetivos a seguir en la evolución. Bueno, lo que les dije, esto básicamente, privacidad es lo mismo, y lo del servicio de identificación móvil. En identificación electrónica, uno de los puntos fuertes que vimos es todo muy lindo con la cédula, todo muy lindo con la firma, todo muy lindo con eso, pero hoy, si no incorporamos los sistemas de autenticación fuerte utilizando el móvil, el two-factor o three-factor authentication no lo vamos a poder implementar nunca de forma cómoda. Sí segura, pero no cómoda para el usuario, que es otro de nuestros objetivos. Perdón que me pasé con el tiempo bastante. A tratar de llevar a la ley de las compensaciones. Gracias. De nada. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ISACA, que nos dio la oportunidad de estar hoy presente, saludarlos a todos y en particular al panel y a Sotuyo, Felipe, sí. Un placer para mí compartir con ustedes. Bueno, les quiero contar que desde el punto de vista regional, yo soy Graciela Martínez, coordinadora del Centro de Respuestas de LACNIC. LACNIC es el registro de Internet para América Latina y el Caribe. Nosotros administramos los recursos de Internet de direcciones IP y sistemas autónomos para Latinoamérica y el Caribe. Somos uno de los 5 registros regionales. Les quiero contar que estaba anotando acá y viendo los porcentajes de la encuesta que estaban nombrando y de los números del CERT, y en la región estamos más o menos con los porcentajes con el phishing a la cabeza. Nosotros gestionamos incidentes y además a nivel internacional y regional tenemos acuerdos con empresas que nos envían datos para ver el uso de los recursos de Internet
que nos competen como están siendo mal utilizados. Y el phishing tiene el más del 50% de la cantidad de incidentes que se reportan. Después sigue malware, porque bueno, el ransomware últimamente está pegando bastante en las organizaciones. Y después otra serie de otro tipo de ataques que viene menor. Hay algunos tipos de ataques como, el sex extortion y otro tipo de ataques que a nosotros no nos llega el reporte directamente, porque por suerte eso se dirime en centros de respuestas más cerca de los recursos involucrados, pero igual sabemos que existe, lo que sí no tenemos un porcentaje a nivel regional. Lo que les quiero contar que a nivel de Latinoamérica es muy disímil el panorama en cuanto al trabajo de ciberseguridad. Hay países que están muy adelantados, como por ejemplo Uruguay, Colombia, otros la vienen remando, pero bueno, de a poco están trabajando. No es fácil conseguir recursos que te apoyen para tener programas de seguridad. Y en cuanto a desafíos que nosotros podemos ver de infraestructuras críticas de Internet, les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el ruteo de Internet. Imagínense un secuestro de rutas, imagínense unas rutas que tienen que tomar un camino y por alguna mala configuración o por algún hackeo toman otro, y esa información va a parar a diferentes orígenes o cuando está yendo, va a parar a diferentes destinos, o cuando está yendo a un destino es desviado por otro para obtener información sensible o simplemente para espionaje. Entonces, para eso nosotros fomentamos la implementación de RPKI, que con esa infraestructura de RPKI nosotros validamos el origen, y el 30% de nosotros con respecto a otros organismos regionales, a otros RIRs, tenemos el 30% de despliegue en la región con esta infraestructura, que lo que hace es justamente validar el origen del ruteo. Otra infraestructura crítica es el sistema de nombres de dominio, ¿no verdad? Imagínense que esa cadena sufra un ataque de negación de servicios, cuántas organizaciones quedarían fuera de línea. Para eso nosotros tratamos de promover la instalación de copias servidores raíz para prevenir este tipo de ataques. Nosotros tenemos un programa que se llama raíces.net.ui, y sabemos que la IETF viene trabajando fuerte en el aseguramiento de los protocolos. Para todos estos temas que yo les mencionaba, fomentamos la implementación de NSSEC, RPKI, y tenemos programas que podemos ayudar a las organizaciones a hacer esas implementaciones, y también colaboramos con el despliegue de IP versión 6 porque consideramos que es inminente que se despliegue ese protocolo, y más pensando en que se viene o ya está el Internet de las cosas, que no vamos a tener diferentes tipos de ataques, pero sí la escala es mucho mayor. Entonces, lo que nos agrega eso son desafíos a gran escala. Y una reflexión que también les quería comentar es que, pensando en los diferentes ataques a las infraestructuras críticas que podemos tener, ciertos ataques han sido por espionaje, pero hay otros que es el motor que fundamentalmente mueve a todo esto, que es el dinero. Los cibercriminales se llevan entre un 15 y un 20% de dinero que se genera en Internet, que es mucha cantidad de dinero. No tengo los números acá porque quise hacerlo un poco más desestresado sin una presentación, pero eran más o menos como de 350 billones de dólares, se llevaban como el 15 o el 20% de eso según unos estudios. O sea que no es una práctica que se va a dejar, al contrario, va
a ir en aumento, y además tenemos que tener en cuenta que los cibercriminales cada vez están más preparados y tienen mejores herramientas para llevar los ataques, para perpetrar los ataques. Por lo tanto, la gestión de riesgos en las organizaciones es súper importante. Nosotros, en cuanto bueno, en la región tratamos de colaborar con todas las organizaciones miembros, y capacitamos, estamos permanentemente capacitando, y también tenemos un programa que se llama Amparo, que brindamos capacitación para que las organizaciones puedan crear sus propios centros de respuesta. Ya llevamos, el proyecto ese lleva desde el 2009 andando, y llevamos cerca de 1000 profesionales en toda Latinoamérica capacitados. Y bueno, les quiero contar que en la página de WARP, warpblacknick.net, ahí van a encontrar estadísticas, y también van a encontrar un mapa de centros de respuestas de la región, así que si alguno sufre algún ataque, bueno, en Uruguay es más fácil, capaz que tenemos el CERT, pero en otros países mucho la gente no sabe qué hacer, y ahí tenemos todo un mapa de información de dónde están los centros de respuestas en los diferentes países. Está clasificado por país, o sea que si sufrimos un ataque podemos hacer, y no tenemos muy identificado qué hacer, podemos hacer el reporte a alguno de los centros de respuesta. Y por ahí estaría un poco a grandes rasgos la visión de lo que está pasando en América Latina y de lo que nos preocupa a nosotros como infraestructura crítica para mantener la Internet estable, abierta y segura. Gracias. Bueno, hola. Bueno, gracias por estar, gracias a Isaka por la invitación nuevamente. Voy a dar una visión un poco más humana, si se quiere, más social, como es la visión de ISOC. Mi presentación es extensísima, es la única diapositiva que van a ver. Me centré en las preguntas de Felipe, que nos mató a una batería de preguntas, por lo cual decidí centrarme en las preguntas de Felipe, y por supuesto algunas no le voy a contestar porque son materia exclusiva de Santiago, que tiene las cifras y tiene el contexto interno mucho más claro, así que él ya tuvo su derecha en ese sentido. Pero en algunos temas sí me voy a detener un poco en las preguntas de Felipe. Como primer principio, ISOC se fundamenta o promueve que toda la comunicaciones de datos de información en Internet sea cifrada. Esa es la gran meta que tiene ISOC de promover. Todo, absolutamente todo lo que debería viajar o viaja por Internet debería estar cifrado. Ese es el primer punto clave en materia de seguridad que aboga la Internet Society. Segundo punto es la inducción en el uso y el comportamiento. El factor humano dentro de la ciberseguridad es clave, y es un factor que a veces se deja a un lado de distintas perspectivas, si bien lo tenemos presente, como bien los números lo demuestran. Las grandes fallas de seguridad son por comportamiento, por uso inadecuado. Santiago nos mostraba unas cifras de estadísticas muy claras en donde la mala configuración, por ejemplo, afecta y promueve o ocasiona diversos incidentes. Una de las preguntas de Felipe decía, ¿cuáles son los principales desafíos? Sin duda, hemos visto en lo que se ha escuchado varios desafíos que tenemos por delante y algunos que se están planteando desde el mismo Uruguay. Nosotros creemos que uno de los desafíos más importantes es poner foco en la resiliencia, y es esa capacidad de recuperación que tenemos ante un incidente informático. Hoy la técnica o la tecnología, lo hablábamos ayer coincidentemente con Santiago en otro evento, en donde hoy la tecnología nos permite asegurar que tenemos un nivel correcto o confiable de tecnología si las cosas se hacen bien, si configuramos bien la tecnología que estamos usando, el software, el hardware y demás. De hecho, las discusiones en materia de ciberseguridad ya no se centran tanto en la técnica, sino se centran en otros aspectos. Y esa resiliencia es la capacidad de recuperación, porque tenemos un factor importante, además de la prevención obviamente, y es la recuperación técnica. Creo que nadie la duda, que podemos recuperar la técnica, la tecnología, los datos y demás si las cosas están bien configuradas.
y se están haciendo un uso correcto de ellas, no hay ninguna duda. Ahora, el problema es la confianza. Es la confianza en la técnica nuevamente. Si una vez que violentamos esa seguridad, la confianza del usuario y la confianza de los propios administradores o dueños de los sistemas es un punto que rara vez se toca. Entonces, ese usuario se ve vulnerado. Hoy por hoy seguimos peleando con el tema de la confianza del usuario en Internet, por ejemplo, para lo que es compras electrónicas. El uso de la firma electrónica, el uso de una compra en una tienda en línea. Entonces, la ciberseguridad no solo vulnera los sistemas en sí, sino vulnera el aspecto humano y es la confianza de ese usuario y de esos administradores del sistema. ¿Volvemos a confiar en la técnica? ¿Volveremos a confiar en la técnica? Entonces, es un punto que para nosotros es importante tenerlo presente y rara vez se toca. ¿Cuál es el rol del Estado en la prevención? Decía una de las preguntas. Obviamente es clave. Si el Estado tiene la responsabilidad, el Estado somos todos, ¿no? Siempre la discusión gobierno y Estado, ¿no? El Estado somos todos. Es decir, todos tenemos responsabilidad en la prevención, en el buen uso y en cumplir las pautas que se nos indican desde el expertise de la técnica o de los técnicos que nos dicen esto hay que hacerlo de determinada manera. Hay un punto que Santiago tocaba casi al final y es el tema normativo. Muchas veces nos preocupamos mucho por generar una nueva batería de normas y de leyes cuando no nos ponemos a pensar que la ley que tenemos es aplicable. Por ejemplo, los delitos cibernéticos, el cibercrimen. El delito sigue siendo el mismo, el medio es otro. Entonces nos preocupamos de generar leyes y normas. Santiago lo decía muy claramente, de generar una ley sobre el cibercrimen. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿El fraude es otro? ¿El robo es otro? ¿La estafa es otra? Entonces hay que pensar cómo hacemos primero para hacer cumplir el marco normativo que tenemos, para vigilarlo, para auditarlo, para sancionarlo, para ver dónde están aquellas excepciones que, como decíamos varios de nosotros, algunas excepciones que efectivamente en los medios digitales existen y hay que tener precaución y ahí sí legislar o ahí sí normal o ahí sí generar una política. Pero no nos olvidemos que tenemos un marco normativo muy bueno en materia de crimen, no solamente acá, sino en Latinoamérica generalmente sucede así, y el problema no está en la existencia, está en el cumplimiento. El sector privado tiene un rol preponderante en el tema del cibercrimen. Muchas veces se dice que va un paso delante de los gobiernos o del Estado en materia de tecnología y de avances tecnológicos, tal vez por la dinámica y por la agilidad que tiene el sector privado para moverse contra la burocracia, en el buen sentido, entendida dentro de una administración pública. Los tiempos, los plazos, las compras, adquisiciones y demás, todos acá que más o menos hemos estado en compras públicas sabemos que el decreto 500, que el TOCAF y demás, eso genera una dinámica muy distinta a lo que puede ser el sector privado. Es decir, que el sector privado tiene un factor importante de aunar esfuerzos junto con el sector público para generar una dinámica que a veces el sector público no la tiene, no porque no quiera, sino porque está embebido en una burocracia administrativa que lo detiene muchas veces en ese sentido. Muchas veces hemos escuchado hablar dentro de oficinas públicas en donde requieran recursos humanos, por ejemplo, para un proyecto y surgen las habilitaciones administrativas para la contratación 6 o 7 meses después. Esos son los cuellos de botella que a veces no se pueden obviar por más que haya voluntad no solo del proyecto en sí, sino también voluntad política. Estamos atados a un montón de procedimientos. Sigo con los apuntes de algunas preguntas de Felipe. Decía, ¿cuál es el nivel de riesgo en la región y en Uruguay? Y el riesgo siempre es alto, es decir, la posibilidad de que suceda es alto, es decir, qué tan preparados estamos. Y ahí es donde las estadísticas a veces no son del todo claras. Lo decían hoy, cuando se nos releva y se nos dice Uruguay está bien preparado, no son exactamente una fotografía de decir, bueno, cómo vamos a actuar, cómo se vamos a comportar. Tenemos un marco normativo precioso, bueno, pero ¿cómo lo aplicás? Es muy distinto. ¿Tenés una ley de comercio electrónico? ¿Tenés una ley de...? Sí, perfecto. ¿Tenés trámites en línea? Sí. ¿Se usa? No. Ah, bueno. Pero yo te hice el tilde. Entonces ahí está el problema, ¿no? A veces los tildes no nos permiten ver más allá de eso. Es decir, qué bien que nos puntuaron, qué bien que nos rankearon. Sí, pero ¿estamos preparados para hacer uso de eso que tenemos disponible, de la infraestructura que tenemos disponible? Las organizaciones públicas y privadas hacen uso del CERT. Eso lo puede contestar más Santiago que yo. Pero entonces es muy distinto la disponibilidad
que el uso y el buen uso que hagamos de lo que ya tenemos y lo del cual disponemos. Entonces hay que hacer esa diferencia a veces con los tildes que decimos tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. El nivel de exposición de Uruguay, y es 100%. Estamos globalizados, estamos totalmente expuestos, nosotros los vemos y ellos nos ven a nosotros, hablando de cibercrimen, ¿no? O sea, nosotros los buenos los vemos y ellos los malos nos ven a nosotros. Y la exposición siempre es 100%. La diferencia está en qué tan preparado estoy o qué tan yo estoy esperando eso. En esa preparación creo que ahí coincido con Santiago, en donde tenemos algún tipo de rezago en materia de cibercrimen. Las estadísticas lo decían, Uruguay no está hoy preparado de la mejor manera para el cibercrimen. En otro tipo de... Las prioridades obviamente a veces son otras a nivel gubernamental, pero a veces tenemos una visión muy cortoplacista o de preparación muy inmediata. Yo hago una analogía con lo que sucedió en los Juegos Olímpicos. O sea, trasladamos tropas 5 días antes a la frontera para evitar que pasen los terroristas que posiblemente llegaban a los Juegos Olímpicos. Si vinieron terroristas a los Juegos Olímpicos, pasaron hace 6 meses por la frontera, ¿no? Nosotros desplazamos tropas y policía a las fronteras uruguayas una semana antes. Ese es el tipo de cosas que a veces uno dice, caramba, realmente no estamos preparados para esto, ¿no? O sea, realmente hace mucho, tenemos que cultivar mucho más el tema de cibercrimen porque realmente no estamos preparados para esto, eso es clarísimo. Sigo con los deberes. ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías? Felipe por ahí nos planteaba el ejemplo del IoT. Ayer justamente estábamos hablando del mismo punto. El Internet de las cosas. Sin duda que algo que nos pasa en ese sentido es que tal vez los protocolos, las comunicaciones, Internet sigue siendo la misma. Ahí lo que puede suceder es que la masividad es lo que nos puede sorprender. Es decir, estamos acostumbrados a administrar un número determinado de dispositivos, un número determinado de conexiones y el Internet de las cosas nos multiplica exponencialmente la cantidad de dispositivos o de cosas, literalmente, de cosas que pueden llegar a estar conectados a la red. Las tecnologías y los protocolos de comunicación pueden llegar a ser casi los mismos, pero hay cosas nuevas en donde deberemos hacer hincapié porque yo ayer decía, en otro ámbito decía, Internet lo tenemos más sabido, ¿no? Lo tenemos más estudiado, lo conocemos más, sabemos las fallas, sabemos las posibles fallas y demás o los posibles riesgos. Ahora, del Wi-Fi no sé nada. O sea, cómo funciona el Wi-Fi, la comunicación a Internet mediante la luz, todavía sé muy poco y ya se está implementando. ¿Cómo funcionan los wearables? Y bueno, se conectan por IP, se conectan por Bluetooth, más o menos lo tengo sabido. Ahora, ¿el dispositivo a nivel de hardware está preparado para resistir un hackeo? No lo sé. Entonces, todavía tenemos muchas cosas para explorar y el IoT, el Internet de las cosas, todavía nos va a presentar mucho desafío en ese sentido. Desde el punto de vista humano, les decía yo al principio, el comportamiento es clave en la ciberseguridad. Porque puedo tener el mejor marco normativo, puedo tener el mejor hardware, el mejor software, puedo tener las mejores políticas de seguridad. Ahora, tengo un límite, un punto de inflexión que es el comportamiento humano. Como yo siempre digo, si a una persona le cae la barrera moral o ética, no hay ley que la detenga. Entonces tenemos un trabajo por delante en cuanto al comportamiento. Y ese comportamiento puede ser tan trivial y tan involuntario y tan riesgoso como usted se puede imaginar. ¿Ah? Yo, para hacer una analogía con algo que todos vemos a diario, yo todavía veo, gracias a Dios menos, pero veo muchísima gente todavía que en sus autos tiene las graciosísimas stickers de su familia en el vidrio trasero, ¿no? Mi familia está compuesta por yo, mi señora, mis 2 hijos, el perro, el gato desprolijo y un bebé. Genial. Cuando te bajes del auto y vayas a abordar el auto, te encañonan y te dicen, bueno, dame la plata porque sé que adentro de tu casa vos tenés a tu señora, tenés 2 bebés, tenés un perro y un gato desprolijo. Es una tontería. Le digo más, en Perú la policía está retirando esos stickers de los autos. ¿Ah? Y acá lo hacemos como una gracia, nos parece divertidísimo. Lo mismo que cuando en una red social ponemos, me voy de vacaciones, genial, la casa va a estar sola. ¿Ah? Entonces el comportamiento humano va más allá de cualquier ley o cualquier norma cuando no se tiene la conciencia de seguridad. Cuando yo tengo que hacer una política de seguridad en la cual personalmente participé para el manejo del traslado de expedientes físicos, por ejemplo, en la administración pública, es porque se encontró un cadete trasladando un expediente confidencial de una oficina a otra sentado en una plaza almorzando leyendo un expediente. ¿Ah? Entonces el comportamiento del usuario es clave en ese sentido. Y ahí tenemos que poner mucho foco. Y ahí tenemos que poner foco también en el aspecto técnico de la formación técnica que tenemos hoy en la academia
y en niveles como la secundaria, como la tecnicatura, en donde no estamos formando para tomar conciencia de la ciberseguridad. No estamos formando. Tenemos un buen nivel académico en materia técnica, en materia tecnológica, tenemos excelentes LBT, tenemos excelentes carreras de ingeniería y demás en varias universidades, pero ciberseguridad no. Ahí tenemos una falla en donde no se está tomando conciencia. Seguimos viendo a la técnica como técnica por sí y no como algo integral. Seguimos teniendo un modelo educativo en materia tecnológica del siglo XVIII o más antes. O sea, seguimos con un modelo prusiano. No ustedes saben que el modelo educativo que tenemos en Latinoamérica es prusiano, de la época prusiana, y tuvo una pequeña adecuación en la Revolución Industrial, donde se preparaban contadores y operarios, que era lo que se precisaba. Seguimos viendo la tecnología, seguimos viendo la informática como una materia. Eso es arcaico. La tecnología es un instrumento para embeberse en filosofía, en historia, en matemática, en ciencias, en donde sea. Seguimos teniendo informática como materia. Y no lo digo en las carreras técnicas, que efectivamente eso debe ser así. Lo estoy diciendo en la currícula de secundaria, por ejemplo. Lo estoy diciendo en la currícula de otras carreras en donde seguimos teniendo materia informática. No existe más eso en el mundo. No existe más. La informática es un instrumento para todas las demás materias. Yo me preparo en informática cuando estudio histórica, cuando estudio filosofía, cuando estudio un posgrado, un PhD o lo que sea. ¿Ah? Entonces no estamos preparados desde el punto de vista humano y de formación todavía para eso. Seguimos con currículas educativas del 67. Hay centros de estudio de secundaria que trabajan con 3 currículos a la vez educativo. ¿Ah? Plan del 77, plan del 80 y algo, y plan del 90 y algo, plan de la adecuación del 2000 y poco. Ese son el tipo de cosas que tenemos que ponerle foco, en donde no estamos formando para cibercrimen, porque tenemos un problema anterior, que es estamos todavía con una visión de formación en tecnología todavía atrasada. Y bueno, eso es un poco lo que quería plantearles de la visión de ISO. Gracias.